Lucas 5. Uno al 5. Dice la palabra del Señor: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ok, mis hermanos, entonces esta es la narración de la pesca milagrosa, que también la encontramos en Mateo 4, Marcos 1 y Juan 21. El Señor Jesús nos está aquí invitando a entrar mar adentro, que es confiar en su palabra y en su poder. Tenemos que dejar la comodidad, la confianza de nuestras propias fuerzas estando en tierra y echar la red de la palabra de Dios para recoger la pesca milagrosa en este tiempo. Entonces el Señor Jesús lo que hace, hermano, si miráramos el contexto de esta escritura, el lago de Genesaret es un nombre judío era, también le decían el mar de Galilea, que era un centro de actividad pesquera, donde se reunían muchos barcos, muchas embarcaciones. Es allí también donde el Señor Jesús comienza su ministerio en Lucas 4. Y el Señor empieza a impartir enseñanzas espirituales, sanidades, milagros, prodigios. Y es allí donde se encuentra con estos hombres. También encontramos en el contexto que la gente se agolpaba para oír la palabra. Esto nos indica del hambre espiritual, no solamente de curiosidad, que eso es lo que vamos a encontrar en nuestras congregaciones. La gente cuando va a nuestras congregaciones van porque tienen hambre de la palabra y sed del Espíritu. Hambre de la palabra y sed del Espíritu. Porque quieren oír la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús busca a unos hombres, los llama y los invita, ¿no? Cuando leemos en otras escrituras, los invita a seguirlo. Entonces, ellos, la palabra de Dios dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Entonces la barca se convierte en el púlpito y lo cotidiano y lo diario se convierte en un espacio espiritual. Entonces, en Mateo 4, 17 al 22, el Señor número 1 hace el llamado a los hombres. Número 1 llama a los hombres que en ese momento tenían un trabajo, una labor, una actividad de pescadores. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, se dice que le llaman también mar de Galilea, es el mismo lago de Genesaret.
vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, o sea, ya tenían una actividad, una labor. Parece ser que Dios invita a las personas que quieren seguirlo y les hace la invitación: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Entonces, si le pregunto a mi hermano William, ¿qué entiendes con este primer llamado? Cuando, en cuestión de dejar, dice que de hacer los haré pescadores de hombres, es dejar sus metas o en lo que ellos estaban para enfocarse en el sentir del Señor. Eso, y ahí hay una buena observación que dice que dejaron al instante las redes, y las redes pueden tipificar distracciones, ocupaciones, otro tipo de labores que nos enredan, redes que nos enredan para no obedecer al llamado, o estando obedeciendo el llamado no tenemos una acción, no tenemos un comportamiento, una conducta que se relacione con el llamado. Entonces, esto se aplica al evangelismo. Esta aplicación, la pesca, es muy importante, es una de las funciones dentro de las labores del mar, toda la gente que vive al lado del mar, de los ríos, de los lagos. Pero si no se sale a pescar, no hay pesca. Entonces ya habíamos analizado un poco los tipos de pesca con anzuelo, que es el evangelismo personal, persona a persona. Está el ejemplo de la mujer de Samaria, según Juan 4, 6 al 10. Y la otra tipo de pesca es con red. Está Juan 21, 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este es el evangelismo masivo, de multitudes, de campañas, de actividades. También otro ejemplo está Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y miren la red tan grande para atrapar como 3,000 personas, y perseveran la doctrina de los apóstoles. Ahora, el mar representa, o en este caso el lago Generacer, representa las multitudes. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Entonces, antes de que el Señor realice el milagro de la pesca milagrosa, está la predicación de la palabra, o está la palabra, la invitación, la palabra, la oración. Entonces, después viene la revelación, entender el propósito de ese milagro. ¿Cuál era el propósito del milagro? Entonces, si observamos, dice que habían 2 barcas vacías, que significa o representa la imagen del fracaso productivo del hombre. Fracaso del hombre.
Y la otra imagen que vemos era que lavaban las redes. Al lavar las redes es, número uno, puede ser trabajos que ya se terminó, ya no vamos a pescar más, se cerró la jornada, no vamos a salir a pescar más. Entonces el Señor Jesús entra en la escena cuando el esfuerzo humano termina. El Señor Jesús entra en escena cuando nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro esfuerzo humano se agota. O sea que se acaba la autosuficiencia y la independencia. Si la red representa la palabra de Dios, ¿quién me puede ayudar a leer 2 Corintios 4, 3 al 5, que ahí está? A ver, hermano Antonio, por favor. 2 Corintios. Amén. Segunda de Corintios 4, 3, 4 y 5. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén, gracias, mi hermano. Entonces, está hablando de que puede haber una red, puede haber un velo, puede haber algo que está cegando. Entonces el Señor quita esa red, quita ese velo, quita esa distracción para poder no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Por eso Lucas 5:1 dice, respondiendo Simón, dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué representa el esfuerzo humano? Toda la noche hemos estado trabajando. O sea, el evangelismo no es la suma de una serie de actividades, programas, muchas cosas evangelísticas, sino es la confianza en la palabra de Dios. Por eso él dijo: entiendo, me es revelado, comprendo, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, posiblemente estamos usando métodos humanos, quizás con nuestras propias fuerzas, tratando de capturar peces en este mar revuelto que es el mundo, pero es con el poder de Dios, con la oración y con su palabra que se ganan las almas. Ahora, hermano Juan Carlos, siervo, Lucas 5, 5 al 7. All right. Dice, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Sí, está bien. Ok, entonces vemos que Pedro entiende, por eso el Señor usa la barca de Pedro. Dios quería tratar con Pedro y con todos los que estaban allí
Entonces la barca se convierte en ese instrumento de trabajo, ese púlpito. Y también el Señor toma la autoridad. Pedro entiende el propósito que está haciendo el Señor. Y por eso, cuando termina el Señor de hablar, la acción nace de la palabra recibida. O sea, primero hay que recibir la palabra para que se produzca una reacción. La acción produce una reacción. En tu palabra echaré la red. Entonces lo que hace el Señor es desafiar, ¿no? El esfuerzo humano, la naturaleza humana. Pedro reconoce que ha pescado toda la noche, pero nada. Pero según su autoridad, según su palabra, echaré la red. Entonces el fracaso reconocido de Pedro abre el corazón para ser honestos espiritualmente, más en tu palabra. O sea, la fe de Pedro no se basa en lo que él hace o ha hecho porque dice que no ha pescado nada, sino en la palabra de nuestro Señor Jesús. O sea, la obediencia ocurre a pesar del cansancio toda la noche, fatigados, quizás tenían hambre, frustrados, pero viene el propósito de la pesca milagrosa. El propósito de la pesca milagrosa es revelar quién es el Señor Jesús. Los milagros revelan que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Que cuando se le agota la provisión al hombre, las ideas al hombre, ¿cómo vamos a evangelizar este año? ¿Qué ideas tenemos, Señor, para realizar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces debemos recurrir a la palabra, a la oración y a la confianza en Dios, para que en medio de esa escasez haya abundancia, para en medio de esa necesidad haya provisión, y para que en medio de esa oscuridad, porque se hacía oscuro, haya revelación, haya luz. Entonces lo que el Señor hace, la convicción de pecado, la convicción de que necesitaban seguirlo a Él. Miren que los peces deben morir para perder las escamas. Nosotros cometemos un grave error. Las escamas tipifican pecado, el pecado del hombre. Y nosotros cometemos un grave error cuando queremos a las mujeres les decimos la forma de vestir, a los hombres le decimos córtese cabello, hágase eso. O sea, nosotros a veces caemos en el error de hablar más de normas, de reglas, de comportamientos de conducta, que de predicar la palabra del Señor, que va directo al corazón. El Señor se encarga de hacer, estando persuadido esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de Jesucristo. Ocúpese en predicar la palabra, en enseñar la palabra, en preparar algunos eventos evangelísticos en el año, y el Señor hará la convicción de pecados. Es el Espíritu de Dios. Juan capítulo 16, para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dice Juan 16, el verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, porque es un pecado no creer en el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces dejemos que el Señor le quite el pecado, le perdone los pecados, le quite las escamas a los peces que capturamos con nuestras redes, que es la palabra de Dios, y vivamos lo que dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto nos lleva al verso de 1 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad del temor de Dios. La obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor. Entonces, los peces deben morir para perder las escamas, morir al pecado, según Romanos 6:1-4. Y la noche representa las tinieblas. La noche representa las tinieblas. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede ayudar? La noche representa las tinieblas, oscuridad, esfuerzo humano. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveíais para los deseos de la carne. Bueno, hermana, muchas gracias. Entonces, Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, o sea, oscuridad, tinieblas, toda la noche, y nada hemos pescado. Ahí hay un énfasis. Eso significa que la noche representa las tinieblas, la oscuridad, el esfuerzo humano. A veces hacemos mucha actividad que no trae resultados. A veces hacemos muchos eventos, muchos programas. Es mejor hacer 1 al año, 2 al año, con una previa programación de oración. Programe una semana antes del evento, 2 semanas antes. Oración y ayuno, programe antes. Para respaldar ese evento evangelístico, se realiza el evento y realice una evaluación. Vamos a mirar cómo nos fue, cuál fue el resultado. Porque esas tinieblas, esa oscuridad, esa noche representa el esfuerzo humano. Posiblemente estamos haciendo tantas cosas que no hay resultado. Ok. Entonces entremos, ¿qué es una red? Una red es un tejido de una malla unida entre sí por muchos segmentos para formar una red. Es una malla de varios segmentos que se unen, conjunto de varias partes para formar una unidad. Ejemplo, el cuerpo es una red de tejidos, de venas, de músculos. Es la unión de muchos miembros con una función. La iglesia es una red, es la unión de muchos creyentes con un propósito determinado, ganar almas.
Por eso la importancia de unirnos y trabajar juntos, conectados en un sistema de red para la evangelización efectiva con oración y ayuno. Entonces, Pedro reconoce su esfuerzo, reconoce su trabajo, reconoce su labor, pero en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿cuál es el trabajo en equipo funcionando en red? A ver, ¿quién me ayuda? Aló. Hermano Leonardo Pallasco. Hermanito, gracias por estarse conectado con nosotros. Alcanza a leer. El micrófono apagado, hermano, si está hablando. Se me perdió la pantalla, ok. Dice pastor, una red es la unión de muchos segmentos para alcanzar un mismo propósito en forma sencilla. Una red consiste en personas que hablan unas con otras y compartiendo ideas, información y recursos para lograr una meta común. Puede compararse a una red de pesca formando con una multitud de células de varios tamaños, cada una unida directa o indirectamente a las otras. El propósito cuerpo humano es una red de nervios, músculos y sangre. Cuando funcionamos en red para la evangelización, creyentes, iglesia y organizaciones cristianas para compartir ideas, información y recursos para lograr la meta común de alcanzar al mundo con el evangelio. Ninguna iglesia o agencia misionera debe pensar en sí misma como el único instrumento escogido por el Señor para evangelizar el mundo. Funcionar en red, en relaciones horizontales con otros, es el plan de Dios, como se mencionó en la estructura de la iglesia. Listo, mi hermanito, gracias, muy amable. Perdóneme que está la letra muy pequeñita, estoy sin lentes. Tranquilo, hermano. Bueno, y pastor. Lo importante es participar. Noten cómo se hace el trabajo de equipo en la labor de la pesca. Hay una lancha, un barco, un bote que va con la red y la tiran en el mar o en el río o en el lago. Y todos esos hombres, como un solo equipo, como un solo hombre, como uno solo, van trayendo la red, y en esa red pues atrapan muchos peces. Es un trabajo muy bien organizado, muy bien planeado, ejecutado, y al final ellos obtienen el premio, la recompensa. Entonces, por eso funcionar en la red es la unidad de la iglesia. Nosotros debemos trabajar unidos con el propósito de como iglesia del Señor. Si vemos un ejemplo de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús
nos habla en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. En Juan 17 nos invita, dice Juan 17:11, nos dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Se ve? Para que sean uno, así como nosotros. Unidad. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, si no estamos unidos a nuestro Dios, si no le pedimos a nuestro Dios que nos dé ideas para trabajar, el Salmo 127:1 dice que tiene relación al que trabaja, si no hacen la labor conforme al Señor, es en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El Salmo 131 dice, 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hechos 2 habla sobre la unidad, estaban unánimes, estaban juntos. La unidad atrae el poder del Espíritu Santo, atrae la manifestación del Espíritu Santo cuando estamos en unidad, cuando estamos de acuerdo, cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos. Debe haber mucha comunión entre nosotros, entre los pastores. Nos debemos hablar, nos debemos saludar, así como oramos los unos por los otros, pero debe haber comunicación. Debe haber un mensaje de vez en cuando por WhatsApp, responder los WhatsApp, responder a los comunicados, a lo que hacen los oficiales. Todo eso nos mantiene en unidad, en comunicación, en comunión, en amor fraternal. Entonces el Señor solicita a través del apóstol Pablo en Efesios 4:1-6. Por aquí, hermano Arlenson, ¿puedes participar o...? Ok, vamos a ir a Efesios 4. Amén, mi hermano, se me ha perdido el micrófono. Qué pena. Ok, tranquilo, mi hermano. ¿Cómo está la esposa y la hija? Bien, gracias al Señor, mi hermano, gracias a Dios y ustedes. Bueno, gracias a Dios, también vamos bien. ¿Me ayudas a leer Efesios 4? 1. Sí, Señor, aquí ya lo estoy. Efesios 4:1. Sí, hasta Dice, el 5. yo pues, ¿hasta dónde? Del 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Sí, Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sigo el 6? Sí, el 6, termina con el 6. Amén. Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Ok, ¿qué entiendes, hermano Arlenson, de lo que leíste? De esto, bueno, aquí, sí, señor. Aquí es un llamado de Pablo que nos está llamando. Me parece interesante. Dice la vocación con que fuiste llamado. O sea, no es como un mandato, sino que cuando hay una vocación es algo que viene automáticamente con el paquete. Y entonces habla con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, que es como lo más importante, ¿no? El soportarse los unos a los otros, entender de que cada persona es diferente, de que cada persona, pretender que todos piensen como yo pienso, ni yo pensar como todos piensan, no soportando. Amén, hermanito. Está bien. Gracias. Que todos alcancemos esa unidad de espíritu. Y entonces, por eso el Señor aquí termina diciendo un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Sí, muy amable. Gracias, mi hermano. Una perfecta unidad, ¿no? Entonces, si no, por eso dice el que se une al Señor, un espíritu es con él. Uno. Entonces tenemos que unirnos primero con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de beber de su espíritu, a través de pedir la dirección de su espíritu, que nos dé ideas. ¿Cómo puedo trabajar en mi ciudad? ¿Cómo puedo trabajar en mi comunidad? Es muy diferente su comunidad a mi comunidad que el Señor me ha dado. Es muy diferente su ciudad a la ciudad que me ha dado el Señor. Sus ovejas son diferentes a mis ovejas que el Señor me ha dado para cuidar. A mi redil, su redil es diferente. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de personalidades, de carácter, de temperamentos, etcétera. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con Romanos 12, los deberes cristianos, y 1 Corintios 12, los dones ministeriales. Para eso son los dones ministeriales, para trabajar con la diversidad de personas, la diversidad de carácter, la diversidad. Hay diferentes miembros, pero el cuerpo es el mismo, hay un solo cuerpo. Diferentes operaciones, diferentes actividades, diferentes funciones, pero el espíritu, el cuerpo es uno solo, el espíritu es uno. Entonces hay que pedirle al Señor qué ideas me da Él para ponerlas en función en mi congregación, preparar mi congregación para después enviarlos a trabajar afuera. Entonces, eso se cumple, por eso el principio evangelístico para trabajar en función de red es lo que dice Juan 13, 34 al 35. Yo debo amar a Dios primero, amarme a mí mismo para poder amar a los demás, para poder comprender y amar a las almas, para que el mundo vea que somos hijos de Dios. Es la mejor red para capturar los peces que están atrapadas en el mar del mundo. Entonces así vamos a realizar un trabajo efectivo, un trabajo productivo, y el resultado va a ser una pesca milagrosa o una cosecha abundante. Recuerde que si no se sale a pescar, no hay peces, y si no se sale a sembrar, no va a haber cosecha. Entonces, por eso Juan 13, 34 al 35 dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Ok, entonces esto nos lleva a entender, hermano, el propósito de la idea central que el Señor quiso dar a conocer. En la idea central o el pensamiento central o la enseñanza central de la pesca milagrosa no se trata de peces, sino de discípulos. Primero, capturar gente para formarlos como discípulos y después se cumple la pesca milagrosa. O sea, después va a haber una pesca milagrosa si nosotros entonces salimos a ganar esas almas, vamos a formarlas en nuestra escuela de discipulado y de ahí de esa escuela de discipulado vamos a tener un buen grupo, los que tenemos ya con nosotros y los que vamos a ir capturando poco a poco. Entonces, trabajar en función de red es, debemos orar juntos, trabajar unidos como un solo equipo y salir a evangelizar con una meta común. Eso lo dice Hechos 2, 42, 46 y 47. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros somos apostólicos por la doctrina y somos pentecostales porque recibimos el Espíritu Santo. Nosotros somos iglesia pentecostés o pentecostal o la iglesia de la organización porque creemos que recibimos el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas, con la señal de hablar en nuevas lenguas. Pero somos apostólicos por la doctrina. La doctrina es apostólica. Entonces partían el pan en las casas. ¿Sí ve que se reunían? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero noten que esa promesa del Señor que añade cada día es porque se persevera en la doctrina, es porque había comunión, es porque había partimiento del pan y porque había oraciones. Esa es la respuesta. La respuesta que al Señor añada, o sea que vamos a trabajar de una manera en equipo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esa es nuestra labor. Nosotros sigamos sembrando, salgamos a pescar, que el Señor nos va a dar la pesca y el Señor nos va a dar la cosecha abundante si obedecemos. Entonces el Señor usa algunas redes. Él comenzó con 3. Él llama a Pedro, Juan y Jacobo. Después escoge a los 120. Un momento, hermano. Y después entonces viene el crecimiento. El crecimiento de los 12 hombres, de envía los 70 de 2 en 2. Después viene entonces los 120 en el aposento alto. Después vienen los 3,000 y después los 5,000. Entonces eso se llama pesca milagrosa, comenzando primero con la acción de salir a pescar y comenzando con la acción de salir a sembrar. Entonces miremos el estado de la red, porque según como esté la red, entonces va a estar nuestro trabajo, nuestra labor, porque por eso a veces la red puede estar
sucia, la red puede estar vieja, la red puede estar rota o la red puede estar en malas condiciones. Entonces miremos el estado de la red. Tenemos un buen conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras palabras son guiadas por el Espíritu Santo, solo palabras humanas. Eso es el propósito. Colosenses 3:16 y 17 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra red? Recuerde que la red es la metáfora que el Señor Jesús usa para representar la palabra. En tu palabra, en tu nombre, echaré la red. En tu palabra echaré la red. Lo voy a hacer. Voy a tirar la red. La palabra. Voy a sembrar la palabra. Voy a echar la red. Voy a echar la red. Entonces dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Sí ve? Ahí está la metáfora que el Señor Jesús está usando. Entonces, ¿cómo está tu red? Tu palabra, ¿cómo está tu conocimiento en la palabra? Escudriñamos la palabra, la estudiamos la palabra, la memorizamos, la meditamos, la obedecemos. Entonces, miremos cuando la red está rota. La red rota representa el mensaje humano, poco conocimiento, poco estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la recomendación? A ver, ¿quién me ayuda con Mateo 4, 21 y 22? A ver, hermano William, por favor. Mateo. Amén, hermano. Mateo 4, ¿qué? Perdón. ¿Qué representa la red rota? Mateo 4, 21 y 22. Dice la palabra del Señor: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban. Dígame. ¿Sigo, hermano? No tengo audio, no le escucho. ¿Sí le encontró? Sí, mi hermano, sí. ¿Sí me escucha ahí o no? No me escuchó. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué estaban haciendo? Remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Por qué estaban remendando las redes? Hermano Juan Carlos, ¿por qué estaban remendando las redes? Amén, amén, hermano. Sí. Bueno, el texto dice que porque estaba... ¿Tiene apagado o es que no? ¿Sí me escucha? Ahora sí, no lo escuchaba. Okay. Sí, ¿por qué estaban remendando las redes? Ok. Porque, claro, estaba rota, ¿verdad? ¿Por qué se rompe la red? Se rompe porque posiblemente, bueno, recuerdo cuando iba a pescar con atarraya con mi papá, pues uno tiraba el atarrayazo y de repente se trababa en una piedra o en un arbusto a la orilla del río y se rompía, ¿no? Entonces a veces no se tenía el cuidado
que se debía tener cuando uno tiraba la red. Y claro, había que remendarla, y a veces uno no se daba cuenta y tiraba la red y por el hoyito que estaba roto ahí se salían los peces. Ajá. Ok. La recomendación entonces, remendar la red. ¿Qué sería remendar la red si la red nos ilustra que es la palabra de Dios? ¿Qué sería? Entonces recuerde que la red rota representa poco conocimiento. Poco conocimiento. Erráis porque ignoráis mis escrituras y el poder de Dios. Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Nosotros necesitamos conocer muy bien a nuestro Salvador para presentarlo. Usted no conoce muy bien al Señor Jesús, no tenemos autoridad para presentarlo, para que Él sea nuestro representante. Entonces, ahora, ¿qué representa la red sucia? Porque estamos mirando cómo está nuestra red, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más conozcamos más palabra de Dios, entre más conozcamos más quién es el Señor Jesús, entre más vamos a tener autoridad para presentar. Vamos a como Pablo cuando le dice a los efesios que oren por él, para que cuando él predique lo haga con unción, con denuedo, con poder, con autoridad. La red sucia representa pecado oculto, no tener vidas limpias para poder servir, miedo a la nueva vida en Cristo. La recomendación, limpiar tu red. Lucas 5:2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, de sus barcas, ¿qué hacían? Lavaban sus redes. Lavaban sus redes. ¿Por qué lavaban sus redes? Porque la red se puede ensuciar. Así como se puede romper, que hay que arreglarla, repararla, la red sucia se debe limpiar. Hay una, Efesios 4:22. A ver, ¿quién me puede ayudar? Mi hermano Antonio, ¿alcanzas a leer Efesios 4 o lo puedes buscar? Sí, lo alcanzo a leer. Porfa, hermanito, ayúdeme. 4:22. Lo que está ahí, Sí. lo que está ahí. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es esto de acá. Ah, sí, perdón, me equivoqué, No, también, perdón. está bien. Termina ese y después Bueno. lees el de arriba, el Efesios. Tranquilo. Bien. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y Efesios 4:22 y 27, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok, hermanito. ¿Qué entiendes según esos versículos aplicado a la red sucia?
Bueno, el primero, el de Efesios, pues Dios nos ha dado la provisión para que nosotros podamos pues ser lo que a través del nuevo nacimiento Dios ha permitido que seamos, o sea, vestirnos del nuevo hombre, desechar todo lo que puede estorbar una vida que puede representar suciedad delante de Dios, para poder tener un impacto real en las personas al hablarles del Evangelio. Y el segundo, renunciar, igual, no es muy parecido, es renunciar, no adulterar la palabra de Dios, quitar todo lo que pueda representar una vida no conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Muy bien, mi hermano, excelente. Eso, entonces estamos entendiendo que la red puede estar rota, que la red puede estar sucia, que la red puede estar vieja. Vea, aquí el 4, red vieja, representa la tradición, la vieja lavadura, los métodos de hombre. Otra vez, poco conocimiento, poco estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál es la recomendación? Cambiar tu red, porque la red vieja es para renovarla, la red rota es para repararla, la red vieja es cambiar mi actitud, cambiar mi comportamiento, porque el conocimiento de la palabra refleja, o sea, nosotros hacemos lo que pensamos, nosotros actuamos, nosotros somos de Cristo, que recibimos conocimiento y por eso actuamos como cristianos, hablamos como cristianos, vivimos como cristianos, como hijos de Dios. Entonces hay estos ejemplos. A ver, voy a leer el Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Entonces, por eso la red debe ir conforme al conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios, no conforme a filosofías, no conforme a huecas sutilezas, no conforme a tradiciones de los hombres, sino conforme al conocimiento de Cristo. ¿Qué dice Juan 5, 39 y 40? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, sí que tiene que ver con la palabra, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que oír la voz de Dios para poder transmitir la palabra de Dios. Si no oímos, si no creemos, si no la estudiamos, si no la leemos, si no la memorizamos, si no la meditamos, no nos vamos a alimentar de la palabra. Por eso hay que orar para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu, para fortalecernos. Hay que leer la palabra para llenarnos del conocimiento de Él. Y hay que beber de su espíritu para que este viejo hombre exterior, no obstante el interior, se renueva día a día a través de los ríos de agua viva, a través, dice que de su interior. Juan habla, expresa, dice, si alguno tiene sed, a mí beba, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva. Entonces nosotros debemos ir constantemente a la palabra, diario. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, la unción del Bautismo, para que el Espíritu se asegura de que ese hombre va a predicar y va a enseñar la palabra de Dios, no va a enseñar otras cosas. De ahí que el que se sale de la palabra, entonces empieza a predicar filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres. Eso es lo que se asegura el Espíritu Santo. Para eso es que somos bautizados con el Espíritu Santo. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, miremos un poco ya qué representa la red nueva. ¿Qué representa la red nueva? Representa la nueva palabra y fresca guiada por el Espíritu Santo. Recomendación: conserva tu red sin huecos, limpia, nueva para estar listos y echar la red en su nombre para pescar. Después de hacer y cumplir con todos estos requisitos, entonces viene la respuesta. Subió Simón Pedro, sacó la red tierra. El único que habla de las cantidades es Juan. Dice, llena de grandes peces, alcanzaron a contarlos, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, que eso fue lo que los sorprendió a ellos. Siendo la gran cantidad de peces, la red no se rompió, porque hasta eso, cuando Pedro expresó que su palabra echaría la red, en su palabra echaría la red también recibió renovación. La red también recibió la palabra, porque eran la palabra de Dios, no eran en las fuerzas humanas de Pedro ni de sus amigos. Fue en la palabra de Dios. Cuando se hace todo la palabra de Dios, se presenta el Señor Jesucristo, hay poderosos resultados. Por eso, Primera de Corintios capítulo 2, Felipe predicó a Jesucristo a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, les explicaba a Jesucristo, y la gente oía la palabra, se convirtieron y fueron bautizados cuando se predica a Jesucristo. Y Pablo, cuando va a los Corintios, en el capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, la palabra de Dios, no fui excelente de palabras o de sabiduría humana, y posiblemente él tenía mucho conocimiento, pero él antepone y dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana mía. No, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con qué. O sea, que el Señor
cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se imparte la palabra, cuando todo se prepara con la palabra, la respuesta es que viene la demostración del Espíritu y su poder. O sea, el Espíritu viene cuando se predica la palabra, como demostrando que esa palabra que se predicó es la verdad, y se manifiesta el Espíritu. Por eso es que se manifiesta el Espíritu en nuestras congregaciones cuando se predica la palabra, cuando se predica, cuando se presenta el Señor Jesucristo como el único crucificado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la intención? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, entonces, ¿qué representan los peces? Los peces son creados por Dios y también representan las almas. Los peces representan las almas. Ahí hay varios ejemplos de que los peces son representación. Hay peces que son los creyentes cuando el Señor recoge toda esa gran cantidad de peces a través de sus discípulos, de sus seguidores, en la parábola de la red como el reino de los cielos. Mateo 13, 48 y 49. ¿Quién me ayuda? Ya estamos concluyendo, hermanos. Asimismo, de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Verso 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Eso, los malos entre los justos. Los creyentes, peces buenos, y los malos, peces malos. Esos son los dos tipos de peces. Vamos a encontrar diferentes. Ustedes saben que los pescadores conocen muy bien la pesca. Ellos saben a qué horas salen a pescar, conocen el territorio, saben que los peces se esconden debajo de las rocas, cierto horario, ciertas condiciones, etcétera. Entonces, igual nosotros, hermanos, tenemos que pedirle al Señor dónde está el lugar, dónde están los peces. Si encontramos un lugar especial, usted sabe que hay lugares, lo que está haciendo, lo que hacemos, encontramos una tienda donde llegan muchos hispanos, encontramos el Home Depot, donde se reúnen muchos trabajadores, muchos jornaleros, encontramos lugares parques, donde se reúne la gente ahora que cambia el clima, etcétera. Entonces, todo esto, permítame, entonces la red es muy importante dentro del propósito de salvación que usa. Dios nos da la red, Dios nos da la palabra para capturar los peces. Entonces, la primera red o la primera intención que hace Pedro es el esfuerzo del hombre. Aunque Pedro era un pescador, conocía los métodos naturales y tradicionales de los pescadores, pero a través de la red que el Señor Jesús mostró que eran los esfuerzos del hombre.
Cuando Pedro comprendió el gran trabajo a que Dios estaba llamando, lo clamó: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No soy digno, Señor. No merezco que me llames para servirte. Por eso es que el Señor trató con la vida de Pedro. El tema de Pedro es un tema muy apasionante, la manera de su proceso de conversión. Pedro se convirtió en un pescador de hombres. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere? Esa invitación sigue, para seguir al Señor, para obedecer al Señor, desde ahora serás pescador de hombres, porque los hombres necesitan ser capturados a través de la red de la palabra de Dios, y de esa manera va a haber una pesca milagrosa. Se va a glorificar al Señor. También habla de la pesca de la gran comisión. Entonces Dios usa a Pedro para esos primeros inicios, pero después la gran comisión, el mandato de la misión, de la gran comisión, es entonces obedecer al Señor y a su palabra. Vamos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado salvo, el que no creyere será condenado. Entonces vamos a usar la red, vamos a usar la palabra de Dios en la gran comisión, porque el Señor, primero en Mateo 10, los envía a la comisión nacional. La comisión nacional es Mateo 10, envía primero a las ovejas perdidas de Israel: no vayan por caminos de samaritanos, sino ir a mis ovejas perdidas de Israel. Comisión nacional. Primero llama a los suyos para enviar a la comisión nacional. Después da la orden, la gran comisión, y por eso es que hay esos diferentes tipos de redes. La red que encontramos en Lucas 5, la red que encontramos en Lucas 10. Vamos a ir a Lucas 10. Dios usa la red de 70 sábanos, de 70 hombres. Lucas 10, que también está en Mateo 10. Lucas 10, misión del 70. Mateo 10, elección de los discípulos, que después el Señor nombra apóstoles y les da una comisión, les da como un orden. Es interesante, hermanos, que miremos ese orden de Mateo 10. Y Lucas 10 los envía la misión de los 70, y mire cómo va creciendo la cosecha. A eso se refirió el Señor de la cosecha milagrosa, que la obra iba a crecer poco a poco. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de la toda ciudad, lugar donde él había de ir. Es interesante esa figura de 2 en 2. Mientras uno está orando, el otro está evangelizando. Mientras el otro está evangelizando, el otro debe estar orando, porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de espíritus, diferentes tipos de obstáculos, de oposición. Entonces, interesante. Y les decía, la mies, la verdad, mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su miel. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Les advierte que no va a ser fácil. Sin embargo, lleven bolsa, alforja, no lleven ni calzado, y a nadie saludes por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz sea esta casa.
Y si hubiera allí alguno hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa, sino con discernimiento y guiados por el Espíritu Santo, que allá también vemos en Hechos 16, como el Espíritu Santo les prohibió, les dijo, todavía no es el tiempo, y después aparece el varón macedonio, etc. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanar a los enfermos que en ellas haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde no entréis, y no os reciban, saliendo por su calle, es decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, interesantísimo cómo fue creciendo el reino de Dios, cómo fue avanzando el reino de Dios, y nadie puede trabajar en el reino de Dios si no está con él, con el Señor. Eso está en Marcos 9. Marcos 9, los versos 38. Mire cómo el Señor les expone Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. ¿Por qué? Les explica. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Después vemos diferentes tipos de redes. Aquí hay una lista que también se encuentra en el manual que les envié. Y cómo Dios usa también a diferentes equipos de trabajo. Aquí vemos los compañeros o los seguidores o los discípulos o los parte del equipo del apóstol Pablo. La iglesia es una red poderosa, está en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, Romanos 12 son los deberes cristianos que se desarrollan a través de la función de cada creyente. 1 Corintios 12, dones espirituales para ponerlos en ejercicio en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una labor, se pone para provecho del cuerpo de Cristo. Esa es una red. El cuerpo humano es una red que son metáforas. Acuérdense que el Señor usó varias metáforas de la iglesia. El Señor habla 2 veces de la iglesia, Mateo 16, Mateo 18. Y el apóstol Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 1 Corintios 6, 3, cuando habla de que en una casa grande hay diferentes utensilios, diferentes vasos, diferentes vasijas. Entonces la casa, la iglesia es comparada con una casa, la iglesia es comparada con un cuerpo, y la iglesia en Efesios 4 es comparada con un edificio. Una casa muy grande, un cuerpo y un edificio. Y ahí vuelve y se resalta la doctrina de los apóstoles, Efesios 2:20. Entonces, esa es la conclusión, hermanos. Viene la manera en cómo la importancia de trabajar en función de red.
cómo se debe trabajar en función de red. Es una cadena, son eslabones, hexágonos que no se deben romper. Si se rompen, si se rompe esa unidad, hay que coserla. Si es vieja, hay que renovarla. Si está sucia, hay que limpiarla. Entonces, eso es lo importante, mis hermanos. Si aplicamos de una manera práctica la función en red, la aplicación práctica funcionar en red para la evangelización significa que dejamos nuestras propias actividades, muchos programas, a veces hacemos muchas cosas para extender el evangelio del reino, pero si nuestras ideas van unidas a lo que el Señor quiere, pues oremos juntos, trabajemos juntos hacia una meta común, buscar mucho la confraternidad, buscar mucho los encuentros, por eso están los encuentros de varones, talleres, seminarios, ahora que nos preparamos para la asamblea. Todo esto es parte de trabajar en unidad de red. Allí vamos a recibir enseñanzas, allí vamos a recibir informes, reportes, allí nuestro espíritu se renueva, nuestra visión se renueva. Entonces, todo esto con el propósito de la evangelización. Podemos tener obstáculos. Si el concepto bíblico de funcionar en red o el ministerio de la iglesia es un concepto bíblico, ¿por qué a veces se resisten a trabajar en red, a trabajar en equipo? Miremos algunas. Tenemos el temor de perder el control. A ver. Ya con esto concluimos, hermanos. Gracias. Nos enfocamos en las diferencias de lugar, propósito y posición común. Y le damos a veces más énfasis. Pensamos que el lugar que tiene mi hermano es el lugar que yo debería estar. Si uno no sabe, no pensemos en que el lugar del hermano es mejor que el mío, si busquemos el propósito que Dios ha puesto en que estoy. Tememos perder el soporte financiero. Pues a veces no tenemos la confianza de que Dios va a proveer. Tememos perder personas. A veces en la congregación vamos a tener, así como le damos la bienvenida a muchas personas, a muchos hermanos, también vamos a tener que decidir a otros que van a unirse a otras congregaciones. Tememos el compromiso, no queremos comprometernos. Y todas estas cosas pueden impedir obstaculizar el trabajo en la red.